Hola, ¿qué tal? Para los que no me conocen, mi nombre es Belkis, les doy la bienvenida a Rizos Genuinos y el día de hoy, como ven en el título del video, quiero tocar este tema y es sobre comentarios que hacen acerca de su cabello. He tenido que escuchar y leer sobre todo a mujeres que dicen que su pareja, familiares, amigos, compañeros hacen comentarios negativos y hasta burlescos. Obviamente al escuchar estos comentarios se les baja la autoestima y se sienten muy mal, y ese paso que querían dar de tener su cabello rizado o mantenerlo así se va para el piso porque deciden volverlo a alisar. Sé que es bastante difícil lidiar con este tipo de comentarios y sobre todo de personas que uno quiere y estima muchísimo, porque lo que hacen es que te lastiman profundamente. Me gustaría darles algunos consejos que creo que les pueden servir para que ustedes estén firmes en su decisión de dejarse su cabello natural. Lo primero que tienen que hacer es fortalecer su mente y su espíritu. Así como buscamos fortalecer la parte física, ir a un gimnasio, vernos bien por fuera, tener los zapatos limpios y un montón de cosas más, no nos podemos olvidar de lo más importante, y es alimentar nuestra mente y nuestro espíritu. Eso es un trabajo continuo. ¿Y para qué lo hacemos? Para que en el momento que lleguen esta oleada de comentarios desafortunados, no nos dejemos llevar y caigamos en una tristeza, en una depresión y hasta se nos llegue a bajar la autoestima, sino que estemos ahí firmes y simplemente lo veamos como que fue algo que pasó, pero que no se quedó en nuestra mente haciéndonos nido y haciéndonos sentir mal, estresándonos y un montón de cosas más. No podemos vivir en función de lo que piensen o digan otras personas acerca de nosotros. Cuando usted vive para complacer los deseos ajenos de otros, usted prácticamente se convierte en esclavo de esas personas. Entonces usted se siente como encapsulado, como si fueras un pájaro enjaulado que no puede salir. Así comienzas a sentirte que no eres tú, sino que simplemente estás tratando de ser alguien que no eres, por encajar, pertenecer o complacer a X o a Y persona. Y nos olvidamos de nosotros y vivimos en función de los demás, y esa no es la idea. La idea es que seas tú mismo para que puedas lograr eso que quieres, y es tener tu cabello natural y llevar tu proceso de una forma tranquila. Vamos por partes. Si es tu pareja la que te hace este tipo de comentarios, hazle saber que esos comentarios te hieren, te duelen y que te gustaría que él te apoyara. Otra cosa que puedes hacer es que si escuchas este tipo de comentarios, le digas a esa o a esas personas que esos comentarios no son afortunados, que son comentarios que lo que hacen es destruir, no ayudan a construir, y que tú no estás pidiendo su opinión acerca de su cabello, que cuando tú requieras la opinión de estas personas, con mucho gusto tú se las pides, pero que por favor te dejen en paz. Mira, te voy a decir algo que me pasó hace algunos años. Yo entré a trabajar en una empresa, estaba nueva, y un compañero dice, es que ella no se peina, y yo me quedé como que así sorprendidísima, no me esperaba ese bombazo que fuera a salir con esto, y menos delante de otras personas. No me enojé, simplemente me quedé como en shock y me quedé meditando, y yo decía como dentro de mí, si supiera todo el trabajo que tengo que hacer para tener el cabello como lo tengo, todas las horas que invierto desenredándolo, acondicionándolo, definiéndolo, más los productos que uno tiene que usar para tener su cabello bien bonito, no estuviera diciendo eso. Yo entendí que él lo dijo desde la ignorancia, fue un comentario que no lo dijo con una mala intención, porque uno puede discernir cuando una persona hace un comentario desde la ignorancia o porque realmente quiere molestarte, quiere hacerte bullying y quiere traer tu autoestima abajo haciéndote sentir mal. Entonces usted se puede dar cuenta cuando te digan cosas con qué intención lo están haciendo, y asimismo saber cómo
atacar, digámoslo así. Obviamente de una forma pasiva, tranquila, no vamos a irnos a la agresividad ni a los golpes ni nada de esto, pero la idea es que usted sea firme, que tampoco permitas que te humillen. Ustedes saben que existe la envidia y que hay personas que te van a decir que no, que esos comentarios que te hacen, que es por tu bien, que porque no quieren que se burlen de ti, y bueno, te hacen ver como si estuvieran haciendo las cosas para beneficiarte, pero no siempre es así. A veces lo hacen porque no quieren que tú brilles, o si tú brillas, que no brilles más que ellos. ¿Sí? Como todo en la vida. Ten en cuenta que hay personas así. Debemos aprender a discernir muy bien de quién vienen los comentarios, porque a veces hay mucha hipocresía y esas personas que dicen amarnos realmente no nos aman, sino que nos quieren ver mal. Mujeres, esto es cabello. Es solamente cabello. Hay cosas más importantes en esta vida. Aprendamos a disfrutar el proceso, a dejar a un lado los malos comentarios, lo que diga este o lo que diga el otro, sacúdete. A veces, ¿qué pasa? El 99% de las veces nos dicen cosas bonitas y hay un comentario, una persona que nos dice algo negativo y nos fijamos en eso. Es como la pared. Vemos un punto negro y toda la pared blanca y nos fijamos en ese punto o en ese comentario. No podemos permitir que eso tan pequeñito arruine todo. Yo les invito a que por favor suban ese autoestima, díganse cosas bonitas, consiéntanse, saquen su tiempo, no les paren bolas a las cosas que les digan, déjenlas pasar. Acuérdense que de una boca no pueden surgir dos fuentes, agua dulce y agua salada. Cada quien da de lo que tiene en su corazón. Si una persona no tiene amor, no te va a dar amor. Si una persona tiene odio, eso es lo que va a expresar a través de su boca. Uno da lo que realmente tiene. Otra cosa, ¿quiénes son las que invierten tiempo, dinero, esfuerzo para cuidar y mantener su cabello? Ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿a los demás qué? O sea, ¿por qué les tiene que afectar lo que tú hagas con tu cabello? Y sobre todo, a ti no te tiene por qué importar lo que ellos digan. Déjenlos que se desgasten hablando y diciendo esto y lo otro. Tú sigue adelante, no te desgastes, no botes tus energías en estar ahí dando explicaciones del por qué tienes tu cabello así. No tienes por qué hacerlo. Es tu cabello natural con el que naciste y decidiste quedarte así. Esto es todo. Sé que faltaron muchas cosas por decir, pero espero que les sea de ayuda. Y nos vemos en un próximo video de Rizos Genuinos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.